En un banco lleno de clientes, un gerente racista humilló públicamente a un reconocido millonario mexicano. Pero su inesperada reacción desafió los prejuicios y desencadenó una ola de transformación que cambió radicalmente el curso de los acontecimientos. El estruendo de los disparos reverberó en las paredes de azulejos del antiguo salón de baile. Elena se aferró al cuerpo de Carlos mientras los cristales de la araña de luces se desprendían como lágrimas brillantes sobre el suelo de mármol. El polvo de yeso flotaba en el aire, mezclándose con el aroma metálico de la pólvora. ¡Al suelo!, gritó Carlos, cubriendo a Elena con su cuerpo mientras se arrastraban hacia la vieja pianola. Los gritos afuera se intensificaron. A través de las ventanas rotas, podían ver las antorchas y las siluetas de hombres armados rodeando el Heritage Trust, la hacienda que había permanecido en la familia de Carlos por 5 generaciones. «Tienen que estar aquí», rugió una voz desde el patio. El viejo guardó los documentos en algún lugar de este salón. Elena miró a Carlos con pánico. Los papeles amarillentos que habían encontrado esa mañana ocultos en el falso fondo de la pianola pesaban ahora en el bolsillo interior de su vestido como plomo. Documentos que probaban que las tierras del Heritage Trust pertenecían legítimamente a los inmigrantes latinos del pueblo vecino, no a la familia López. «No podemos dejar que los encuentren», susurró ella, su mano temblorosa buscando los papeles. Carlos tomó su rostro entre las manos. A sus 65 años, sus ojos conservaban el mismo fuego que cuando ella lo conoció 40 años atrás. «¿Recuerdas nuestro primer baile aquí?», preguntó él inesperadamente, mientras afuera los hombres comenzaban a golpear la puerta principal. Elena asintió, desconcertada por la pregunta en un momento así. «El último vals», continuó Carlos. «Siempre terminábamos la noche con el último vals». Se puso de pie con dificultad, extendiendo su mano hacia ella. «Baila conmigo, Elena». «Carlos, están a punto de... baila conmigo». No era una petición. Sus dedos callosos la sostuvieron mientras la levantaba del suelo. Una última vez. La puerta principal cedió con un estruendo. Botas pesadas resonaron en el vestíbulo. Carlos se acercó a la pianola y con un movimiento que parecía ensayado, presionó 3 teclas específicas en secuencia. Un mecanismo antiguo se activó y la melodía de Las golondrinas comenzó a sonar, llenando el salón con sus notas melancólicas. «Te amé más de lo que merecía», susurró él en su oído mientras comenzaban a girar lentamente en el centro del salón, pisando los cristales rotos. Y aún así, nunca fue suficiente. Los hombres armados irrumpieron en el salón, deteniéndose, confundidos ante la escena. Un anciano y su esposa bailando entre los escombros, como si el caos a su alrededor fuera invisible. Y mientras giraban, Elena deslizó discretamente los documentos en la manga de Carlos, quien con un movimiento fluido los dejó caer en el fuego que comenzaba a propagarse desde una lámpara de aceite derribada. 43 años antes, Maribel Suárez había llegado a Tucán de Monteros como maestra rural. A sus 22 años, recién egresada de la Escuela Normal de la Ciudad de México, traía consigo más libros que ropa y la firme convicción de que la educación transformaría aquel pueblo olvidado entre montañas y cafetales. La escuela era poco más que un cobertizo con techo de lámina. Los niños llegaban después de horas de caminar por veredas empinadas, muchos sin zapatos, todos con los ojos brillantes de curiosidad, hijos de campesinos y jornaleros que trabajaban en la Concordia, la imponente hacienda que dominaba el valle desde una colina. Desde su primer día, Maribel escuchó historias susurradas sobre los Montero, dueños de la Concordia, historias de tierras arrebatadas después de la Revolución, de títulos falsificados, de campesinos desaparecidos cuando intentaban reclamar lo que les pertenecía. «Son historias viejas», le advirtió doña Carmela, quien le rentaba un cuarto. «Aquí aprendimos a vivir con nuestras desgracias». Santiago Montero apareció en su aula un martes lluvioso de noviembre. Alto, de hombros anchos y con una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda, sus botas de cuero fino contrastaban con el piso de tierra apisonada. A sus 25 años, recién regresado de estudiar administración en la capital,
representaba todo lo que Maribel debía despreciar: el privilegio, la desigualdad, el poder sin escrúpulos. «Señorita Suárez», dijo él, quitándose el sombrero, «he venido a invitarla al Festival de la Hacienda este domingo. Celebramos la cosecha y sería un honor contar con su presencia». Maribel quiso rechazar la invitación, pero los niños la miraban expectantes. Una visita a la legendaria Concordia era un evento extraordinario. «Llevaré a mis alumnos», respondió ella levantando la barbilla, «si la invitación los incluye». La sonrisa de Santiago se ensanchó, revelando un hoyuelo en su mejilla derecha que suavizaba inesperadamente la dureza de su rostro. «Especialmente a ellos», contestó, dejando un sobre en el escritorio, «para los materiales que necesita la escuela». Después de que Santiago se marchara, Maribel encontró más dinero del que había visto junto en toda su vida. Su primer impulso fue devolverlo, rechazar cualquier vínculo con los Montero, pero miró a su alrededor. Los libros compartidos entre 3 niños, los lápices diminutos de tanto afilarlos, el techo que goteaba sobre los pupitres. Ese domingo, la Concordia abrió sus puertas. El contraste entre la opulencia de la hacienda y la pobreza del pueblo era doloroso. Jardines meticulosamente cuidados, salones con pisos de mármol, sirvientes con uniformes impecables. En el gran salón una pianola tocaba melodías que Maribel solo había escuchado en los teatros de la capital. Santiago la encontró observando fascinada el mecanismo de la pianola. «Era de mi abuela», explicó. «Dicen que cuando murió mi abuelo, ella tocó esta misma canción durante 3 días sin detenerse». «¿Qué canción es?», preguntó Maribel, escuchando las notas melancólicas. «Las golondrinas. Siempre cerramos nuestras celebraciones con ella. Es nuestro último vals». La fiesta transcurrió entre comida abundante, música y bailes. Los niños corrían por los jardines, sus risas mezclándose con el sonido de los violines. Maribel notó que Santiago observaba todo con una expresión indescifrable, ni orgullo ni desdén, sino algo parecido a la tristeza. Esa noche, cuando la pianola comenzó a tocar Las golondrinas, Santiago la invitó a bailar. Bajo la luz de las velas, con el vestido prestado que le quedaba grande en la cintura, Maribel sintió que cruzaba una frontera invisible. «¿Por qué me invitó realmente?», preguntó mientras giraban por el salón. «Porque eres la única persona en este pueblo que me mira a los ojos sin miedo ni codicia», respondió él, «y porque necesito tu ayuda». Al terminar el baile, Santiago la condujo a la biblioteca de la hacienda. Allí le mostró documentos antiguos, cartas, registros. «Mi padre murió hace un mes», explicó. «Entre sus papeles encontré esto». Lemine entregó una carta fechada décadas atrás. «Mi abuelo falsificó los títulos de propiedad después de la Revolución. Estas tierras deberían haberse repartido entre las familias del pueblo». Maribel lo miró atónita. «¿Y me lo dices a mí? ¿Por qué?». «Porque quiero arreglarlo», respondió Santiago, «pero no sé cómo hacerlo sin destruir todo. Mi madre, mis hermanas, la Concordia es todo lo que tienen». En los meses siguientes, Maribel y Santiago se reunieron secretamente en la biblioteca. Elaboraron un plan para transformar la Concordia en una cooperativa, donde las familias del Pino pueblo recibirían parcelas y participación en las ganancias. Santiago enfrentó la resistencia feroz de su familia y la desconfianza del pueblo. «No puedes deshacer generaciones de injusticia en un día», le advirtió Maribel una tarde, al verlo desanimado. «Pero puedes comenzar hoy a construir algo distinto». Para entonces lo inevitable había ocurrido. Se habían enamorado, atravesando barreras de clase y rencores históricos. Se casaron en una ceremonia sencilla, escandalizando a la familia Montero y confundiendo al pueblo. Con los años, la Concordia comenzó su transformación. Los antiguos jornaleros se convirtieron en socios. La escuela se trasladó a un edificio nuevo dentro de la hacienda. Los beneficios del café comenzaron a distribuirse más equitativamente. Pero no todos estaban satisfechos. Humberto, el primo de Santiago, nunca aceptó los cambios. Heredero de otra rama de la familia, Humberto creía que Santiago traicionaba el legado Montero.
Durante años, buscó los documentos originales que probaban la falsificación de los títulos, convencido de que con ellos podría anular legalmente las reformas de Santiago y recuperar el control total de las tierras. El olor a papel quemado llenó el salón mientras Maribel y Santiago continuaban bailando. Los hombres de Humberto, confundidos inicialmente por la escena surrealista, reaccionaron al ver los documentos consumiéndose en las llamas. «¡Los está quemando!», gritó uno abalanzándose hacia el fuego. Santiago giró a Maribel con una última vuelta y la apartó del centro del salón, poniéndose entre ella y los hombres armados. «Demasiado tarde», anunció con voz serena. «Lo que buscaban ya no existe». Humberto entró cojeando al salón, apoyándose en un bastón con empuñadura de plata. A sus 70 años, la ambición había tallado surcos profundos en su rostro, pero sus ojos mantenían el brillo calculador que Maribel recordaba desde su primer encuentro. «Siempre tan dramático, primo», dijo, acercándose lentamente. «Podrías haber evitado todo esto si hubieras respetado el legado familiar». «¿El legado de robar tierras?», respondió Santiago. «Ese nunca fue mi legado». Humberto sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «Los papeles eran solo una formalidad. Tengo jueces, funcionarios», hizo un gesto vago con la mano. «La concordia volverá a manos de quienes saben valorarla». Maribel dio un paso adelante. Las décadas habían plateado su cabello, pero no habían disminuido la intensidad de su mirada. «Llegaste tarde, Humberto. La concordia ya no existe como la conocías». Confusión cruzó el rostro del anciano. «¿De qué estás hablando?». En ese momento, luces de vehículos iluminaron los jardines de la hacienda. Por las ventanas rotas pudieron ver camionetas y coches llegando a la propiedad. «¿Recuerdas el programa de titulación que implementamos hace 5 años?». Santiago sonrió. «Hoy se completó el último trámite. La concordia ahora pertenece legalmente a la cooperativa. 200 familias, Humberto. 200 títulos de propiedad individuales». Uno de los hombres armados se acercó a Humberto, susurrando algo en su oído. El anciano palideció. «¿La policía estatal?», balbuceó. «¿Cómo?». «Esperábamos tu visita», explicó Maribel. «Cuando Eduardo nos advirtió de tus planes, solo tuvimos que preparar la bienvenida». Eduardo, el hijo menor de Humberto, había sido alumno de Maribel décadas atrás. Desgarrado entre la lealtad familiar y lo que sabía era correcto, había alertado a la pareja sobre las intenciones de su padre. Los hombres de Humberto, viendo las luces de las patrullas acercándose, comenzaron a retroceder nerviosamente hacia las puertas traseras. «Esto no ha terminado», amenazó Humberto, mientras sus secuaces lo ayudaban a retirarse apresuradamente. Cuando quedaron solos en el salón parcialmente destruido, Maribel se volvió hacia Santiago. «¿Realmente se completaron los trámites?», preguntó. Santiago negó con la cabeza. «Falta la firma del gobernador, pero Humberto no necesita saberlo». Maribel observó los documentos ahora reducidos a cenizas. ¿Estaban completos? ¿Los originales? «Copias», respondió Santiago, guiñándole un ojo. «Los originales están con el notario en la capital. Siempre hay que tener un plan alternativo. ¿No me enseñaste eso tú?». Afuera, las sirenas anunciaban la llegada de la policía. Pero antes de que pudieran salir a recibirlos, Maribel notó que Santiago se apoyaba pesadamente contra la pianola, su rostro repentinamente pálido. «¿Santiago?». Él intentó sonreír, pero el gesto se transformó en una mueca. Lentamente apartó su chaqueta, revelando una mancha oscura que se expandía en su camisa. «Parece que uno de ellos tenía buena puntería después de todo», murmuró, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo. «Santiago». Maribel corrió hacia él, presionando desesperadamente la herida con sus manos. «¡Ayuda!», gritó hacia las puertas. «¡Necesitamos un médico!». Santiago tomó su mano ensangrentada, apretándola con sorprendente fuerza. «Escúchame, Maribel.
Hay algo que nunca te dije. Me lo dirás después, interrumpió ella, lágrimas nublando su visión. Cuando estés mejor. Él negó suavemente. Debajo de la pianola, el mecanismo secreto no solo oculta documentos. Tosió, un hilo de sangre escapando por la comisura de sus labios. La tercera tecla, luego la séptima, luego la primera. Santiago, por favor, guarda tus fuerzas. Prométeme que terminarás lo que empezamos, insistió él, su voz debilitándose. La concordia debe ser de quienes la trabajan, siempre. Las puertas se abrieron de golpe, y varios policías entraron al salón seguidos por paramédicos. Mientras se llevaban a Santiago en una camilla improvisada, Maribel permaneció arrodillada junto a la pianola, sus manos temblorosas manchadas con la sangre de su esposo. 3 días después, en la habitación del hospital, Santiago luchaba por su vida. La bala había perforado su pulmón derecho y los médicos no ofrecían muchas esperanzas para un hombre de su edad. Maribel, no se había separado de su lado, durmiendo en una incómoda silla, rechazando los intentos de sus hijos de llevarla a casa para descansar. Elena y Rafael, los 2 hijos que habían tenido, ahora adultos con sus propias familias, se turnaban para acompañarla. «Mamá», dijo Elena esa tarde, «encontraron a Humberto tratando de cruzar la frontera. Está bajo custodia». Maribel asintió, distraídamente, sus pensamientos en las últimas palabras de Santiago. El secreto de la pianola la atormentaba. «Necesito regresar a la Concordia», anunció de repente. «Pero papá, tu padre ha estado guardando un secreto durante 40 años», explicó Maribel, «y creo que es hora de descubrirlo». Rafael se ofreció a acompañarla. Durante el trayecto, Maribel contempló el paisaje familiar que desfilaba por la ventanilla. Cafetales en flor, campos de maíz, pequeñas casas de adobe con techos de teja. La tierra que se había convertido en su hogar, la causa por la que había luchado junto a Santiago. En la Concordia, el salón de baile mostraba las heridas del 20 ataque. Cristales rotos, marcas de balas en las paredes, manchas de sangre en el piso de mármol. Maribel se dirigió directamente a la pianola, que milagrosamente había sobrevivido casi intacta. «¿Qué buscamos exactamente?», preguntó Rafael, observando cómo su madre examinaba el instrumento. «No lo sé», admitió ella. «Pero tu padre dijo, tercera tecla, séptima, primera». Presionó las teclas en secuencia. Un suave clic resonó desde las entrañas de la pianola, pero nada más sucedió. «Tal vez deliraba», sugirió Rafael con gentileza. Maribel negó obstinadamente. Santiago nunca hacía o decía nada sin propósito. Volvió a presionar las teclas, esta vez manteniéndolas bajadas simultáneamente. El lateral de la pianola se abrió ligeramente, revelando un compartimento oculto. Dentro había una caja de madera tallada con el emblema de los Montero. Con manos temblorosas, Maribel la abrió. Contenía fotografías antiguas, cartas atadas con cintas descoloridas y un diario encuadernado en cuero. «Es la letra de tu padre», murmuró hojeando el diario. A medida que leía, el rostro de Maribel pasaba de la sorpresa al dolor y finalmente a una resolución tranquila. El diario relataba la verdadera historia de cómo los Montero habían adquirido la Concordia. No mediante falsificación de documentos, como Santiago le había dicho, sino a través de un pacto mortal con el gobierno durante la Revolución. El abuelo de Santiago había traicionado a los revolucionarios locales, entregándolos a las fuerzas federales a cambio de la propiedad. Docenas de campesinos habían sido ejecutados en los mismos terrenos donde ahora crecía el café. Por eso, estaba tan determinado a devolver las tierras. Comprendió Maribel. No era solo justicia social, era redención. Una semana después, Santiago fue trasladado a la Concordia contra el Consejo Médico. «Si voy a morir, será en mi hogar», había insistido. Lo instalaron en la habitación principal, desde cuya ventana podía ver los cafetales y, más allá, las montañas azuladas que definían el valle. Maribel había leído todo el diario. Comprendía ahora el peso que Santiago había cargado durante décadas. El conocimiento
de que su fortuna familiar estaba construida sobre sangre inocente. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, la hacienda recibió visitantes inusuales. Ancianos del pueblo, algunos apenas capaces de caminar sin ayuda, llegaban en pequeños grupos, hijos y nietos de aquellos traicionados durante la revolución. Elena los recibió confundida. «Mamá, ¿tú los invitaste?». Maribel negó con la cabeza, tan sorprendida como su hija. Don Joaquín, el más anciano de todos, con sus 93 años sostenido por su bisnieto, se acercó a Maribel. «Venimos a despedirnos de don Santiago», explicó con voz quebrada, por la edad. «Sabemos lo que ha hecho por nosotros y lo que ha estado intentando hacer». «¿Cómo?», comenzó Maribel. «Las paredes hablan, señora», respondió el anciano con una sonrisa desdentada. «Y los corazones sienten». Maribel los condujo a la habitación de Santiago. Uno por uno, los ancianos se acercaron a la cama, algunos simplemente asintiendo en silencio, otros susurrando palabras que solo Santiago podía escuchar. Don Joaquín fue el último. Con dificultad, se inclinó hacia el oído de Santiago. «Mi padre estaba entre los traicionados», dijo lo suficientemente alto para que Maribel escuchara. «Pero hoy vengo a decirte que la deuda está pagada. Descansa en paz, Santiago Montero». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Santiago. Con esfuerzo, levantó su mano para tomarla del anciano. «El diario», murmuró Santiago, mirando a Maribel. «¿Lo encontraste?». Ella asintió. «Léeselo», pidió Santiago. «Quiero que todos sepan la verdad completa». Maribel dudó. «Santiago, no es necesario que...». «Lo es», interrumpió él con súbita firmeza, «para que la concordia finalmente pueda ser lo que debe ser». Con voz temblorosa al principio, luego cada vez más clara, Maribel comenzó a leer las confesiones escritas por Santiago a lo largo de 4 décadas. La horrible verdad sobre la traición familiar durante la Revolución. Su descubrimiento al heredar la hacienda. Su plan inicial de simplemente devolver las tierras, frustrado por complicaciones legales y la resistencia familiar. «Conocí a Maribel y todo cambió», leyó ella, reconociendo pasajes que Santiago había escrito en los primeros años de su matrimonio. Ya no quería simplemente devolver las tierras y desaparecer. Quería construir algo nuevo sobre las cenizas de la vergüenza. Una comunidad donde los hijos de los traidores y los traicionados pudieran vivir juntos, no olvidando el pasado, sino redimiendo el futuro. Cuando terminó de leer, el silencio en la habitación era profundo, apenas interrumpido por la respiración trabajosa de Santiago. Afuera, el sol poniente bañaba los cafetales en una luz dorada. «¿Hay algo más?», dijo Santiago con un hilo de voz. «Rafael en mi escritorio, el sobre azul». Su hijo desapareció y regresó momentos después con un gran sobre oficial. «Lo recibí ayer», explicó Santiago. «El gobernador ha firmado. La transferencia está completa». Con manos débiles, extrajo del sobre un documento con sellos oficiales. La Concordia pertenece ahora legalmente a la Cooperativa Campesina de Tucán. 200 familias, 200 propietarios legítimos. Un murmullo recorrió la habitación. Don Joaquín se secó una lágrima. «Pero eso no es todo», continuó Santiago. Sus ojos buscaron a Maribel. «El resto del dinero de los Montero, las cuentas en el extranjero, las propiedades en la capital, todo está destinado a un fideicomiso». Tosió, gotas de sangre manchando la sábana blanca. «Un fideicomiso para la educación de cada niño nacido en Tucán durante los próximos 50 años. Maribel se llevó las manos al rostro, incapaz de contener las lágrimas. «La deuda nunca podrá pagarse completamente», continuó Santiago, su voz desvaneciéndose. «Pero quizás, con el tiempo...». No logró terminar la frase. Un espasmo sacudió su cuerpo, y de repente la habitación se llenó de actividad. Rafael corrió a buscar al médico que esperaba abajo. Elena se apresuró al lado de su padre, pero Maribel sabía. Lo vio en sus ojos. Santiago estaba listo para irse. Se inclinó sobre él, sus lágrimas cayendo sobre el rostro de su esposo. «Te perdono», susurró.
y ellos también te perdonan. Santiago sonrió débilmente. Un último vals, murmuró. Prométeme. Un último vals. Te lo prometo, respondió ella besando su frente. Santiago Montero murió al atardecer, rodeado de los descendientes de aquellos a quienes su familia había traicionado, sosteniendo la mano de la mujer que le había enseñado a redimirse. Un año después, la Concordia había cambiado su nombre oficialmente a Cooperativa Las Golondrinas. La antigua hacienda seguía en pie, pero transformada. El salón de baile se había convertido en un centro comunitario donde se celebraban asambleas, bodas y graduaciones escolares. En el aniversario de la muerte de Santiago, Maribel organizó una ceremonia especial. La pianola había sido restaurada, colocada nuevamente en su lugar de honor. Al anochecer, cuando todos los miembros de la cooperativa se reunieron en el salón, Maribel, con su cabello completamente blanco y su espalda ligeramente encorvada, se acercó al instrumento. Presionó 3 teclas específicas, la tercera, la séptima, la primera. Las notas melancólicas de Las Golondrinas llenaron el espacio, rebotando en las paredes que una vez presenciaron sangre y traición y que ahora eran testigos de reconciliación. Maribel cerró los ojos, sintiendo por un momento la presencia de Santiago junto a ella, su último vals, como le había prometido. Cuando la música terminó, se dirigió a los reunidos. La memoria es como esta tierra. Puede ser fértil o estéril, puede nutrir o envenenar. Santiago eligió transformar la memoria del odio en semillas de esperanza. Sonrió mirando a los rostros jóvenes entre la multitud, y nosotros elegimos continuar su danza. Afuera, los cafetales florecían bajo la luz de la luna, prometiendo una cosecha abundante. La primera cosecha que pertenecería por completo y legítimamente a quienes trabajaban la tierra. Total, 14.928 caracteres con espacios,